Bienvenido, bienvenida a Bitácora de Biofono Yoga, camino de lecturas, autocuidado y reflexión, integrando alma y ciencia. Durante muchos años pensé que el éxito en un tratamiento o terapia tenía que ver con un profesional que conociera tan bien la teoría que pudiera aplicarla casi a la perfección. Aunque esto es un componente muy importante, hoy me atrevo a decir, después de mis años de experiencia, que no es lo único ni lo más valioso dentro de un proceso terapéutico, sino que se necesita presencia y humanidad, entendiendo esto como la sensibilidad de reconocer mi existencia y salir al encuentro con el otro. Y así surge el tema de este podcast: el poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica. Este podcast está inspirado en un artículo de psicooncología del Dr. Enric Benito y de Martín Mindeguía. La intervención más frecuente que realizamos los profesionales de la salud a lo largo de nuestra vida profesional es la entrevista clínica o el encuentro terapéutico con nuestros pacientes y sus familiares. En general, no hemos recibido mucha formación específica para poder afrontar este encuentro con otro ser humano que trae su diagnóstico y trae consigo su biografía, su manera de percibir el mundo, sus problemas, sus emociones, y que a menudo viene con sus inquietudes, sus incertidumbres y su sufrimiento. Nuestra formación académica como profesionales en general se ha basado en un paradigma que le da mucha importancia a lo medible, objetivable, cuantificable como signos, síntomas, pruebas diagnósticos, tratamientos, y escaso o nulo valor a nuestra propia subjetividad, a nuestras emociones y a nuestro mundo interior. Esa falta de atención a nuestro mundo interior nos ha llevado a no haber explorado ni profundizado en nuestros propios recursos personales. Como terapeutas, a menudo desconocemos el potencial de nuestra presencia. Este podcast pretende profundizar en esta capacidad que todos tenemos, la de estar presentes frente a ese desconocido que sufre y del cual estamos siendo testigos. Se trata de una capacidad que todos podemos reconocer, explorar, cultivar y ponerla al servicio de quienes acompañamos. Quizás solo nos falta algún mapa de este territorio que merece ser más visitado e indicar un camino que cada uno debe recorrer para poder habitar su propia presencia, que al compartirla genere mayor profundidad de conexión y eficiencia terapéutica. Disponemos de una herramienta inherente a todo ser humano y accesible para cada encuentro con el otro: nuestra presencia, entendida como el contacto con nuestro propio ser, y que nos habilita a conquistar una forma de conectar con el paciente de manera lúcida, serena y creativa. Esta presencia por parte del terapeuta es la que nos ayuda a realizar un ajuste creativo para contrarrestar el impacto, inestabilidad o desequilibrio generado en el encuentro y recuperar el centro para permanecer en una actitud ecuánime y compasiva frente al desconocido que sufre. En otras palabras, la presencia nos conecta con un grado de conciencia personal y de aquello que nos rodea y facilita la estabilidad o equilibrio emocional y la capacidad de regular las emociones que surgen en el encuentro, que a menudo pueden impactar al terapeuta. También en la medida que nos conecta con la fuente de nuestra paz interior, a pesar de lo caótico que pueda ser el entorno, nos permite realizar los ajustes en el aquí y ahora, para permanecer en contacto íntimo con el otro. La actitud de presencia nos permite que, aunque los contenidos de sufrimiento del otro nos impacten, podamos reelaborarnos para redefinir ese encuentro in situ y transformar la experiencia en ese instante para mantenernos más cercanos y menos dispersos o fragmentados. Si llevas algunos años como profesional de la ayuda,
Habrás comprobado que nuestra profesión nos permite asomarnos a la intimidad de las vidas de otras personas y con ello a aprender de la vida, de nuestra naturaleza humana y crecer personalmente. También habrás visto que este trabajo tiene sus riesgos, que no es fácil y que a menudo vives retos para los que sientes que no estás preparado. Interactuar con personas, pacientes y familiares en contextos que requieren grados elevados de compromiso personal obliga a gestionar de manera adecuada la implicación de forma que no sea excesiva, lo que aumentaría la identificación o demasiado desapegada, evitativa, lo que comportaría despersonalización y la posible aparición de procesos de autoculpabilización. Fluir entre estos dos polos, habitando el presente y gestionando el grado adecuado de implicación, no se nos enseña en las facultades y debemos aprenderlo de forma autodidacta. Cuando los profesionales de la salud estamos expuestos al contagio, saturación emocional y sin recursos para atender el sufrimiento, hay un riesgo de acabar por padecer el desgaste por empatía, mal llamado también fatiga de compasión, y de adoptar actitudes de desprotección personal o conductas evitativas como el cinismo o el desinterés por los pacientes y que finalmente conducen al burnout. Nuestro trabajo puede saturarnos, agotarnos, agobiarnos y hasta producir problemas de salud mental. Pero también puede ser una fuente de satisfacción y una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. He aquí la diferencia de lo que intentamos explicar en este podcast. Ni huir ni contagiarse, sino abrirnos paso a paso a una presencia segura que genere confianza. Como hemos comentado anteriormente, el sistema de salud y la formación académica de los profesionales, en general, aún no ha integrado la dimensión subjetiva, la vivencia del paciente y el cortejo emocional que surge ante el sufrimiento. Tampoco hemos entendido ni atendido como merecen los aspectos dinámicos psicológicos e incluso fisiológicos que se dan en el encuentro terapéutico y que nos permiten gestionar de forma constructiva la relación terapéutica. Ante la falta de formación y de recursos personales para entender y acompañar el sufrimiento gestionando las emociones que surgen en el proceso, los profesionales a veces nos debatimos entre dos acciones: huir de lo que sentimos amenazante o luchar para no sobreimplicarnos y contagiarnos. Sin embargo, ambas actitudes tienen consecuencias negativas. La sobreimplicación acaba frecuentemente lo que se ha llamado desgaste por empatía o fatiga por compasión, y la huida suele ser preámbulo de despersonalización y pérdida de sentido profesional. En la medida que aprendemos a entender nuestro papel y a gestionarlo de forma constructiva, vamos descubriendo el potencial sanador que subyace tanto para el paciente como para el terapeuta en la relación de ayuda. La diferencia entre protegerse y huir, o luchar y sufrir, o entender, atender y crecer en la relación, en el encuentro con el que sufre, reside básicamente en la calidad de la atención y la presencia que el terapeuta aporta a la relación. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiología de las emociones y su gestión. La emoción es un proceso caracterizado por su activación automática, influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, a través del cual percibimos que ocurre algo importante para nuestro bienestar y se asocia a una serie de cambios fisiológicos y conductas orientadas a afrontar esta situación. Se supone que aparecen para ayudarnos a coordinar una respuesta eficiente, ayudándonos a afrontar importantes retos y oportunidades. Las emociones se caracterizan por ser señales universales específicas con una fisiología propia. Surgen automáticamente cuando se desencadena su detonador, muchos de ellos con características universales. Se perciben en el cuerpo, aunque en ocasiones pueden ser inconscientes. Aparecen rápidamente, involuntariamente, como una experiencia subjetiva que surge ante situaciones reales o imaginadas y que son relevantes para la persona y nos empujan a responder, a movernos en algún sentido y actuar.
tienen una función interesante, que resumidamente sería informarnos de la oportunidad o amenaza de la situación que se vive. Se perciben en el cuerpo, se expresan en la cara, en el lenguaje corporal, el tono de la voz, la prosodia, y se pueden percibir en las caras, los cuerpos y la voz de los demás, de modo que son una forma de comunicación con los otros o de conexión social. Es decir, las emociones nos conectan y nos informan de la vivencia interna propia y del otro. El problema surge cuando la emoción, debido a su intensidad o falta de regulación por parte de quien la percibe, inunda la conciencia, toma el mando y se instala en el centro de la atención, transformándose en la protagonista de las reacciones que se suceden de forma automática, sin equilibrio y que conducen a actuar de forma reactiva. El equilibrio emocional se da cuando la persona es consciente de la emoción, la percibe en su cuerpo, toma conciencia de esta y de la información que nos aporta y que tras regular el impulso es capaz de aprovechar la energía que ésta mueve internamente para orientarla hacia una respuesta constructiva. El concepto de inteligencia emocional se ha descrito como la capacidad de percibir las emociones, acceder y generarlas para ayudar al pensamiento, comprender las emociones y los significados emocionales y regular reflexivamente las emociones para promover un mejor crecimiento emocional e intelectual. Pero para esto hace falta que la persona esté muy bien conectada con sus propias sensaciones corporales, de interocepción, y disponga de suficiente nivel de autoconciencia para aprovechar el pequeño espacio de microsegundos que se da entre el detonante y la respuesta. Un espacio que metafóricamente la han llamado chispa antes de la llama. Entre la chispa y la llama, la persona altamente consciente es capaz de responder constructivamente en lugar de reaccionar automáticamente. Esto, según Viktor Frankl, es nuestro espacio de libertad. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En este espacio reside nuestro poder para elegir la respuesta. En nuestra respuesta reside nuestra madurez y nuestra libertad. El grado de autoconciencia del profesional, su grado de conexión consigo mismo, es lo que le permite percibir y elaborar sus emociones antes de reaccionar, y a su vez es lo que le ayuda a elaborar una respuesta constructiva, aprovechando e integrando la energía propia de cada emoción. Este equilibrio que surge de sentir, conectar, entender y atender a las emociones en uno mismo y de crear la oportunidad de corregulación con el paciente, lo que se necesita para poder actuar en nuestro entorno clínico con sabiduría y compasión, sin sobreimplicarse ni huir de la aparente amenaza del sufrimiento ajeno. Con esto hasta aquí podemos afirmar que la autoconciencia es la plataforma inicial sobre la cual se promueve y constituye la actitud de presencia, en donde el terapeuta puede sostenerse y magnificar su experiencia de confianza, compasión, sabiduría y coraje, habilidades que le permiten profundizar al encuentro terapéutico. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. He decidido dividir esta temática en diferentes podcasts para no hacerlos tan prolongados. Los espero para seguir con este tema y el próximo podcast será sobre qué es la presencia terapéutica. Los espero.